Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 76. Bájenlo. El grito de Kurotsuchi provocó un frenesí de actividad en el patio interior y, de repente, Naruto se vio obligado a moverse con toda su considerable velocidad para alejarse mientras Sasori, Deidara y Ann avanzaban con intenciones asesinas. Las espadas resonaron en el aire mientras emergían de compartimentos ocultos y lanzadores de armas a lo largo del cuerpo de Sasori. Insectos de arcilla cubrieron el aire en una ensordecedora cacofonía de ruido de petardos y humo cegador mientras Naruto veía a Ann abalanzándose directamente hacia él, un ariete rojo gigante con una fuerza que podría rivalizar con la de Tsunade. El gigante echó hacia atrás el puño y el rubio se vio obligado a cruzar los brazos en una apresurada guardia, recibiendo toda la fuerza del golpe que lo envió volando de regreso al suelo para estrellarse contra los muros de la fortaleza y entrar en el bosque más allá. Naru. El grito de Ryoko, así como su precipitada carrera para ayudar, se vieron interrumpidos cuando el shinobi mayor, Shingen, apareció frente a ella y casi le golpeó la coronilla con el pie en una patada alta impecable. Ella lo esquivó, pero el aire que le rozó la cabeza le indicó que el ninja de Iwa, a pesar de su edad, todavía tenía bastante poder en esos golpes. «Tu pelea es conmigo, Ryoko-san», dijo el hombre mayor arrastrando las palabras, saltando hacia atrás para evitar las hojas de su Shuriken Fuma personalizado mientras ella lo atacaba. Con el rabillo del ojo vio a Fukuro correr de cabeza hacia Tenten y los 4 shinobi Chunin que todavía tenía a su lado, con la mano flotando sobre la empuñadura de su espada todavía envainada en un corte telegrafiado. Mientras se acercaba, su brazo libre fue el que atacó, arrojando pólvora negra de fuegos artificiales desde su manga mucho antes de que él o los hombres estuvieran al alcance del otro. Con un chasquido de sus dedos, una chispa, explosiones resonaron en el aire, calor y un destello de fuego, los dos hombres frente al anciano gritaron, y Ryoko logró atrapar las quemaduras que cubrían sus rostros y ojos mientras intentaban levantar sus armas, aún reconociendo que estaban en peligro. Fue entonces cuando el anciano sacó su espada. 2 golpes y los cuerpos cayeron, las cabezas rodando por el suelo mientras los muñones de sus cuellos chorreaban sangre sobre la tierra compacta. La estudiante más taciturna y de mal genio de Orochimaru apretó los dientes, apretando su agarre sobre su arma mientras veía a la princesa Iwa, Kurotsuchi, esperando en su lugar, aparentemente impasible para unirse a la batalla. Ella aceptaría la poca misericordia que eso suponía, porque en ese momento parecía que necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir. Naruto dejó escapar una maldición siseada de dolor cuando su espalda se estrelló contra la pared de la fortaleza, su cuerpo cayó hacia el bosque más allá antes de detener su movimiento con sus pies, estrellándose contra un árbol que gimió, se dobló, se agrietó y finalmente se dio con un estruendo atronador. Antes de que pudiera hacer mucho más que poner sus pies firmemente debajo de él, Ann estaba allí, el Jinchuriki con armadura apresurándose con otro golpe titánico, que incluso con toda la fuerza de Naruto, lo dejó sintiendo como si los huesos de sus brazos estuvieran a punto de romperse. El rubio se tambaleó y cayó de su percha, sus pies chapoteando en la suave tierra antes de detenerse nuevamente. Y Ann atacó de nuevo. Solo que esta vez estaba listo para agacharse bajo un puño que podía pulverizar piedra. Naruto respondió con un rápido uppercut con el codo que golpeó la parte inferior de la mandíbula enmascarada del ninja de Iwa, siguiendo el golpe con una patada giratoria que envió al ninja un giro tambaleante, cayendo sobre una rodilla. Antes de que pudiera sacar provecho de esto, una sombra cayó sobre él y se vio obligado a girar, golpeando sus manos contra el suelo, haciendo surgir un gran y denso muro de piedra que rápidamente fue convertido en escombros y tierra con la explosión masiva de la monstruosa arcilla de Deidara. Sintió una sacudida debajo de él y un dolor punzante a lo largo de su pierna. El rubio golpeó directamente hacia abajo, destrozando la extremidad con garras de la marioneta que sostenía su pantorrilla y enviando una cuchilla de viento que perforó la tierra blanda. No escuchó el grito de dolor, pero lo sintió de todos modos cuando la extremidad de la marioneta se aflojó de repente. No estaba muerto, pero estaba herido. Un movimiento se produjo detrás de él y Naruto saltó directamente al cielo para evitar un revés que le hubiera destrozado el cráneo. Ann se había puesto de pie nuevamente. El viento le atravesaba los oídos, pero aún así oía la risa por encima de él. No irás a ninguna parte. La rubia agobiada miró hacia arriba y vio a Deidara parado boca abajo sobre un pájaro que volaba rápidamente, más pequeño que su habitual creación en forma de globo, algo para navegar por el bosque. El bombardero loco arrojó una masa de arcilla hacia él, cada una del tamaño de un puño, y cada una volando en su dirección, cubriendo el área.
Esto iba a doler. La atención de Naruto volvió a bajar de golpe, cuando el crujido de una rama de árbol lo alertó de la fuerza que se abalanzaba sobre Ann, que se dirigía directamente hacia él desde abajo. La mochila en su espalda se llenó de una nube de vapor silbante y con 2 puños hacia adelante, el Iwa Jinchuriki lanzó una nube abrasadora directamente hacia él. Pensando rápido, el rubio extendió la mano, sus charcos de chakra se extendieron por el aire y la humedad, usando libremente 2 de los 3 elementos para arrebatar el control de la nube de vapor y obligarla a separarse a su alrededor y seguir corriendo hacia las bombas. El calor, casi instantáneamente, deformó y derritió la arcilla. La mayor parte del ataque enjambre de Deidara explotó mucho antes de que pudiera alcanzar al rubio y abrió una abertura limpia a través del cerco, mientras Naruto se envolvía en un remolino de viento para mantenerse a salvo del vapor. Maldito idiota. Lo tenía. Aulló Deidara con rabia. Ann no respondió. Los pies de Naruto encontraron la corteza de un árbol a lo largo del dosel superior, respirando pesadamente mientras la adrenalina aceleraba su corazón. Podía sentir que su cuerpo intentaba purgar el veneno de las espadas de Sasori. Esperaba que no lo agotara demasiado, pero el corte había sido grave. No podía permitirse que el titiritero lo cortara más, no fuera que toda su fuerza y chakra se destinaran a combatir las toxinas. Aún así, no parecían estar acostumbrados a luchar juntos como un equipo, pequeñas misericordias. Podía sentir a Sasori cerca, el legendario titiritero estaba bien escondido, incluso de sus sentidos, y tanto Ann como Deidara estaban a punto de renovar su ataque. No luches en sus términos. Lucha en los tuyos. Los ojos azules se levantaron de golpe y se apartaron de Ann. Deidara. El ninja de clase S prefería las peleas de mediano y largo alcance, pero su exceso de confianza era su debilidad. Se acercó, seguro de que su ataque funcionaría. En el segundo en que los ojos del rubio se encontraron con los de Naruto, pudo verlo, en el momento en que se dio cuenta de su error. Su pájaro instantáneamente agitó sus alas y se dio la vuelta para escapar. Hoy no. Deidara había hecho esta cosa para ser rápido, para mantener el impulso y evitar que alguien lo atrapara en el aire. Pero ahora estaba en el bosque. Mokuton. Sus manos se estrellaron contra la corteza del árbol y su chakra se movió a través del bosque, dándole vida. Nuevas y frescas ramas brotaron de la corteza, retorciéndose como raíces gruesas y nudosas, entrelazándose en lo alto y alrededor, atrapando a los ninjas de Iwa que se apresuraron a formar más explosivos para atravesar el obstáculo. Ann se apresuró a avanzar, viendo el plan de Naruto y lo que significaría, pero el rubio no tenía intención de dejarlo interferir. Saltó, lanzándose directamente hacia Deidara atrapado mientras una mano empujaba hacia Ann. Futon. La ráfaga de viento retorcido y arremolinado se estrelló contra el Jinchuriki rojo de frente, haciendo que el monstruo de Iwa se estrellara contra el suelo que ahora se trituraba bajo su peso y amenazaba con tragarlo por completo, mientras la tierra y el agua antinaturalmente pesadas se fusionaban para aferrarse a su cuerpo. No lo sostendría por mucho tiempo, pero lo suficiente. Sus pies se estrellaron contra la creación de arcilla, la gran fuerza de su aterrizaje hizo que la construcción se tambaleara y casi cayera antes de que Deidara la enderezara y luego procediera a saltar. Naruto vio su sonrisa y no perdió ni un segundo más antes de saltar. La explosión le dejó sin aire de los pulmones y envió su cuerpo a una caída fuera de control, con el único consuelo más pequeño de que Deidara no estaba en mejor situación que él. Sus cuerpos se agrietaron y se rompieron contra las ramas de los árboles y la corteza del tronco antes de que respectivamente lograran enderezar sus caídas y atraparse. Hubo una grieta de tierra seca debajo de ellos y Naruto supo, sin mirar, que era el sonido de Ann liberándose del lodazal. Los agudos ojos azules también notaron algo más. Hilos brillantes y apenas visibles de alambre de púas envenenado se retuercen y enroscan entre los árboles y las ramas. Sasori no había estado inactivo. El rubio se permitió sonreír con una confianza que no sentía del todo, mientras un hilo de sudor frío le bajaba por la columna. Por lo que debe haber sido la 12ª vez, Ryuko blandió sus espadas cubiertas de viento hacia una abertura que juró haber visto, y por 12ª vez el anciano, Shingen, simplemente ya no estaba allí cuando su espada estaba a punto de cortar su carne. El anciano, delgado como un palo y cubierto de músculos fibrosos, doblaba y retorcía su cuerpo envejecido en demostraciones de flexibilidad que incluso a ella le resultaría difícil igualar. Podía ver las gotas de sudor en su frente, la agudeza de su mirada y la forma en que sus hombros se movían mientras respiraba un poco más pesado que un minuto antes. No podía seguir así para siempre. Entonces el sonido de la batalla más allá de los muros le recordó que no tenía por qué hacerlo. Su objetivo era Naruto. El anciano no necesitaba matarla.
Solo entretenerla, y eso podía lograrlo. Ella corrió hacia adelante. Se movió rápido, tan rápido que los bordes de su visión estaban borrosos por la velocidad, y pudo ver cómo los ojos del anciano se abrieron con ligera alarma mientras ella cerraba la distancia más rápido de lo que probablemente él pensó que tenía derecho a hacerlo. Quítate de mi camino. Su arma giró en su mano, un viento aullante y silbante se levantó y le cortó los oídos mientras ella balanceaba, una dispersión de hojas de afeitar explotó en el espacio frente a ella. Dos muros de piedra se alzaron desde el suelo frente a ella, en ángulo e inclinados, canalizando su ataque en un cono hacia adelante y proporcionando suficiente cobertura para que el anciano se colocara detrás del que estaba a su derecha, dando otro paso más allá y hacia su lado expuesto. Él la golpeó y ella se movió. Ella dio un paso limpio hacia sus golpes y resistió el primer golpe, entrando antes de que pudiera ganar suficiente velocidad y fuerza para hacer daño real, dejándolo resbalar de su omóplato antes de girar para evitar un seguimiento y arremeter con su codo. La mano del anciano se levantó en un bloqueo apresurado, atrapando el brazo un segundo antes de que se clavara en su sien antes de igualar su avance con el suyo, entrando en su guardia, enredando casi sus piernas con las de ella. Ella le dio una patada en la pierna, intentando forzarlo a perder el equilibrio antes de darse cuenta de que el viejo bastardo estaba usando chakra para mantener sus piernas firmemente plantadas, cediendo las rodillas y torciendo la parte inferior de su cuerpo para absorber la fuerza de su golpe antes de rebotar hacia atrás como una rama de árbol que se rompe y usar su brazo todavía atrapado para arrojarla como un maldito saco. El orgullo herido y punzante dolió más que el lanzamiento, su cuerpo se retorció y se inclinó antes de atrapar su caída, aterrizando sobre tres extremidades antes de lanzar su Fuma Shuriken cubierto de viento directamente al hombre, quien pisó el suelo con el pie, disparando un pilar de roca hacia arriba, golpeando la parte inferior sin aumentar del Shuriken, enviando el arma fuera de su trayectoria. Ryoko maldijo, atrapando su arma fuera de control con una cuerda de chakra antes de tirarla de nuevo a su mano con un movimiento suave y practicado. El viejo bastardo tenía algunos movimientos. La kunoichi de cabello plateado hizo girar perezosamente su Fuma Shuriken personalizado en su mano, tratando de pensar, estrujándose el cerebro en busca de alguna información que tenía en alguna parte. Entonces miró al anciano, realmente lo miró, y había indicios mínimos de una postura de taijutsu que él estaba sostenida a medias pero aún no completamente comprometida, como si estuviera tratando de evitar que fuera obvio. Ryoko sonrió. Roca que fluye. El anciano entrecerró los ojos y la miró. Ahora te recuerdo, dijo. Alfsted Shingen, señaló con su arma. Eso es lo que eres. El principal maestro de taijutsu de Iwagakure. Al menos hasta hace unos 30 años. El bigote del anciano parecía moverse con el resoplido de su respiración. Me pregunto si saber quién soy de repente te permitirá formular una estrategia sobre cómo derrotar a mi taijutsu Ryoko-san. Parece que todavía eres un poco demasiado lenta para eso. Su sonrisa era maliciosa. Vamos a averiguarlo. El viento se enroscó y envolvió su arma nuevamente, más grande esta vez, el silbido agudo ahora audible, incluso desde la distancia mientras su cabello plateado se agitaba alrededor de su cabeza. Ella cargó, y esta vez las hojas de viento del shuriken destrozaron el suelo a su paso, los cuatro bordes giratorios cortaron y desgarraron todo a su alrededor antes de que ella girara, una aullante batidora de hojas cortando el aire, obligando al asustado anciano a saltar lejos. Ella estaba sobre él de nuevo antes de que pudiera siquiera ponerse de pie por completo, riendo con excitada sed de sangre mientras veía al maestro de taijutsu luchar para evitar cada una de las afiladas astillas, doblando y retorciendo su delgado cuerpo con visible esfuerzo. Te llaman de Alfsted porque tu estilo siempre se basó en un movimiento mínimo, ¿no? Ryoko se encontró sonriendo mientras mantenía la presión. Apenas te mantienes por delante de los ataques de tus enemigos y contraatacas con la apertura que se crea. ¿Pero qué haces cuando realmente necesitas moverte para salir del camino? Apuesto a que ha pasado un tiempo desde que tuviste que saltar así. ¿Ya sientes el dolor en esas articulaciones? Se burló. Shingen la fulminó con la mirada, pero ella pudo verlo respirar con más dificultad y notó el temblor de su rodilla izquierda cuando aterrizó por tercera vez. Ella sonrió, aunque podía sentir el drenaje de su chakra, manteniendo los vientos aulladores como estaban. El anciano la superaba en experiencia y probablemente también en técnica.
Le dolía el orgullo admitirlo, y también le dolía el hecho de que la única razón por la que iba a ganar era porque su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo. Pero de todos modos podía aceptar matarlo como premio de consolación. Al otro lado del patio, Tenten estaba con dos de sus lugartenientes Chunin restantes mirando fijamente a Ogana y Fukuro, con dos cadáveres sin cabeza a su lado. El anciano era alto, la única persona con la que podía compararlo era el Raikage, pero sospechaba que Fukuro tenía algunos centímetros incluso en esa montaña de músculos. Su espada era una enorme espada curva de 2 manos. Sospechaba que la hoja, desde la punta hasta el pomo, era tan alta como ella. Fukuro les sonrió a través de una barba espesa y descuidada que parecía más paja plateada que cabello. Tenten envainó su espada en su espalda y prestó atención a su juego de pies. El anciano se paró casi sobre las puntas de sus pies, manteniendo las extremidades juntas, casi como un bailarín. Gruesas vendas de lana mantenían sus pantalones firmemente sujetos a sus tobillos y espinillas, y las sandalias shinobi parecían más gruesas en la base de lo normal. Era una postura de aspecto extraño, pero la mantuvo sin vacilar. Mientras tomaba una copa de sake que podía oler desde allí, lo vio tomar un largo trago directamente de la boquilla antes de ofrecérsela. ¿Sake?, preguntó con una sonrisa. ¿Esto es algún tipo de truco?, preguntó uno de los Chunin que estaba a su lado. Fukuro se encogió de hombros. Mi trabajo es entretenerte. ¿Qué diferencia hay si es peleando o bebiendo? Pasaremos, dijo rápidamente, mientras buscaba un pergamino en el bolsillo del chaleco. Cortafuegos. Los dos Chunin a su lado se movieron en el segundo que la palabra clave salió de sus labios, rodeando a la veterana shinobi mientras liberaba el arma de su pergamino, sacando una lanza mientras los tres atacaban desde 3 lados. El anciano sonrió de nuevo. Con un roce de sus dedos sobre la boca de la calabaza de repente apareció una llama allí, arrojándola al suelo donde se hizo añicos. La salpicadura del alcohol que ardía de repente la tomó a ella y al Chunin por sorpresa. Ella esperaba que el anciano ardiera, pero el grosor de sus sandalias de repente tuvo mucho más sentido mientras caminaba sobre las llamas sin impedimentos. La seda de sus pantalones que normalmente habría atrapado la llama como cebo, se salvó durante los pocos momentos de exposición por las vendas de lana que los envolvieron firmemente en sus tobillos y espinillas, mientras cerraba la distancia hacia uno de sus Chunin aislados. El otro Chunin se movió para rodearlo, pero sería demasiado tarde y demasiado lento. Tenten se apresuró a avanzar, sintiendo el calor de las llamas rozando sus piernas antes de usar la lanza en su mano para saltar con pértiga sobre ellas, con la punta clavándose en la tierra y las llamas mientras se levantaba y caía directamente sobre su espalda expuesta. Su sombra la delató. En el último momento, el anciano giró, torciendo todo su cuerpo más rápido de lo que cualquier persona de su tamaño tendría derecho a hacerlo antes de evitar su patada. Las llamas se abrieron y luego lamieron sus pies. Ella se apresuró a escapar de los abrasadores incendios solo para que Fukuro se abalanzara sobre ella. Ella vio su sonrisa mientras sacaba 2 espadas kunai, acortando rápidamente la distancia hasta el punto en que ella no podía usar su lanza para defenderse ni atacar. Él le lanzó las dagas, ella bloqueó una, recibiendo un corte a lo largo de la clavícula de la otra, esquivando por poco el golpe destinado a su pecho antes de que un aluvión de tierra, arena y polvo sofocara los incendios bajo sus pies y los 2 tenientes Chunin se apresuraran a tratar de ayudarla. El anciano dejó caer uno de los cuchillos, y una bolita de humo de algún tipo se deslizó en su palma antes de dejarla a sus pies y respiró profundamente. «Aléjate. Veneno», gritó. Los 2 hombres lo hicieron y se lanzaron al agua para escapar de la nube nociva. Pero no explotó. Los ojos de Tenten se abrieron de par en par al ver el triunfo en los ojos de Fukuro ante el simple engaño. Dio un paso más hacia su guardia, agarrando el mango de su lanza con su mano ahora libre para sacarla del camino y poder clavar su último cuchillo en su garganta. Tenten pensó rápidamente, retrocedió y usó toda su nada despreciable fuerza para partir el asta de la lanza en 2, dejando que el anciano apartara la punta puntiaguda mientras ella usaba la otra pieza para desviar el empuje de su kunai. Funcionó, la hoja de metal cayó al suelo, solo para que Tenten recibiera un rápido puñetazo en el rostro que le hizo resonar el cráneo y una rodilla en el estómago por sus esfuerzos. Se quedó sin aliento. Sentía el sabor de la sangre en la lengua cuando se dio la vuelta y cayó al suelo hecha un ovillo, sin siquiera tener la presencia de ánimo para contenerse. Para entonces los 2 Chunin se dieron cuenta de que la píldora no iba a explotar y corrieron de nuevo. Fukuro chasqueó los dedos.
y el perdigón explotó en una nube de humo espeso y gris. Ella no podía respirar, sus ojos inmediatamente comenzaron a llenarse de lágrimas, mientras sus pulmones y su pecho ardían. A través de las lágrimas y el humo, vislumbró un destello de metal. La estudiante de Gai actuó más por instinto que por pensamiento y se alejó tambaleándose, al ver que dos shuriken se hundían en la tierra compacta donde ella había estado acostada, justo más allá de donde habrían estado su cuello y su pecho. Con una rápida serie de saltos en zigzag, Fukuro volvió a ganar algo de distancia, sonriendo a través de su espesa barba mientras se reía entre dientes. Ella salió tambaleándose de la nube, tosiendo y jadeando hasta cansarse los pulmones antes de caer sobre manos y rodillas. Tenten-san. ¿Estás bien? Ella ignoró la preocupación del Chuunin, escupiendo un poco de sangre mientras se obligaba a ponerse de pie nuevamente, superando con pura fuerza de voluntad los peores efectos del humo. Ella podría resultar herida más tarde. Las espadas de Sasori eran un borrón de movimiento que el rubio solo evitó mediante una combinación de instinto, experiencia previa luchando contra el titiritero y pura suerte. El maestro de las arenas rojas fue implacable, renunciando a su sigilo, usó su cuerpo de escorpión más grande y pesado para prácticamente intimidar al rubio y lograr que se diera terreno, alejándolo cada vez más de la fortaleza. Con otro golpe envenenado que apenas pasó por el rostro del rubio en un rasguño, la mano de Naruto se extendió, atrapando la extremidad afilada con un agarre de hierro, formándose un Rasengan en su mano libre. Entonces An estaba allí. Corriendo como un toro furioso, el gigante blindado enganchó su brazo en la curva del propio Naruto, atrapó el Rasengan y lo detuvo de golpe antes de girar toda la parte superior de su cuerpo, para arrojar al usuario de Mokuton al suelo. Su espalda chocó contra tierra compacta y pasto mojado, rodando una vez que Naruto apenas alcanzó sus pies antes de hacer que los árboles a su alrededor se movieran hacia adelante, con ramas largas y delgadas buscando girar alrededor de los dos monstruos de clase S y encarcelarlos al menos por un corto tiempo. Las explosiones de las bombas de arcilla de Deidara frustraron ese plan y una espada al final de una cadena surgió de la nube de astillas y metralla, cortando el costado del ninja de Konoha en una lluvia escarlata. Al instante, sintió el dolor abrasador del veneno corriendo por su sistema. Esta vez An tomó la iniciativa y Sasori volvió a asumir el papel de asesino. Harían esto hasta matarlo. No dejarlo adaptarse, no dejarlo pensar ni acostumbrarse a sus estilos. Mantenerlo fuera de equilibrio y desgastarlo. Cada uno de ellos podía descansar entre momentos de la pelea. Él no era un mal plan. El hecho de que en ese momento le estuvieran pateando el trasero en cierta manera demostraba ese punto bastante obvio. Sus huesos le dolían cuando la pierna de An chocó contra ellos, todo su cuerpo salió disparado a través del bosque hasta que una explosión lo golpeó desde otro ángulo, se quedó sin aire, podía saborear la sangre entre los dientes y golpeó el suelo del bosque con la suficiente fuerza como para rebotar y seguir rodando. Finalmente se detuvo y tuvo un momento de calma para escuchar su propia respiración mientras intentaba recuperar el aire en sus pulmones. Su respiración realmente no sonaba muy bien. Sí, no eres tan duro. Escuchó a Deidara reír en algún lugar por encima de él. Podía sentir que los otros dos se acercaban. Los tres lo rodearon, como lobos que persiguen a un oso. Naruto podía espiar la batalla en los muros del puesto de avanzada justo más allá de la línea de árboles, espiando a Kyofu y sus lagartos invocados, destrozando a los shinobi enemigos en una ráfaga de dientes chasqueantes, garras cortantes y golpes de cola aplastantes de huesos. Ella estaba haciendo lo mejor que podía. Pero ella iba a perder. Ya podía espiar las heridas que acumulaban sus bestias convocadas, incluso Burrado, su invocación personal, tenía un corte de aspecto horrible que le atravesaba el puente de la nariz y otro que le cortaba el lado derecho de la boca, e incluso más que atravesaban su vientre más suave. Y aún más ninjas de Iwa salieron del bosque, apresurándose a matar a las fuerzas defensoras de Konoha, sino con una habilidad superior, entonces por el puro peso de los números. Necesitaban salir de allí. Necesitaba sacarlos de allí. Tengo que decir, suspiró el ex Jinchuriki, con una risa húmeda mientras se obligaba a ponerse de pie. Me siento un poco halagado. Tsuchikage-chan realmente se esforzó al máximo por mí. Ninguno de los tres cazadores le respondió, seguían escondidos dentro del bosque, esperando una oportunidad, asegurándose de no tener trucos bajo la manga. El plan también era bueno, me felicitó. Me separaste de los demás con 3 pesos pesados de media, larga y corta distancia. Solo te equivocaste en una cosa. Sorprendentemente, fue Sasori, no Deidara, quien respondió. Su voz grave resonó en el bosque. ¿Y eso qué es?
La rubia sonrió. Me seguiste lo suficientemente lejos como para que no tenga que preocuparme por garantías. A unos cientos de metros de distancia, uno de los 3 clones sentados en posición meditativa abrió los ojos y se disipó. Al instante, el rubio sintió que su cuerpo se revitalizaba, que los dolores y las llagas desaparecían y que el veneno se disipaba en su cuerpo. Sus músculos parecían acero atado y sus huesos, barras de hierro, mientras unas marcas rojas se extendían por la piel alrededor de sus ojos. Su mano se levantó, y un Rasengan tan grande como la mitad de un hombre adulto se arremolinaba en su mano, el viento azotaba y aullaba a través del bosque mientras los árboles se inclinaban y doblaban hacia el vórtice. Con un rugido, el rubio lo estrelló directamente contra la tierra. Tenten y los Chuunin superaban en número al anciano, pero por la forma en que se movía, la sonrisa en su rostro, la maestra de armas sentía como si ella fuera la que estaba acorralada. Pero aún así había algo más. Algo que no pudo evitar notar, una familiaridad. No estaba en él, ni en su rostro, ni en su forma de pelear. Estaba en el chakra del hombre. Había entrenado y luchado junto a Lee durante años, y estaba familiarizada con la sensación de una red anormal de chakras en combate. El chakra de Fukuro se sentía inquietantemente similar. Así que o bien el hombre era un imitador con una habilidad poco realista, o tenía un problema similar al de Lee. Y Lee tenía una debilidad muy real. La pregunta era, ¿este hombre lo compartía? Era un shinobi de clase S, no un rango que alguien alcanzaba por tener un punto ciego tan obvio. Aún así, tenía que intentarlo, porque ahora mismo todo, desde su velocidad, su táctica, su sonrisa y su lenguaje corporal, indicaban que no estaba haciendo nada más que jugar con ellos. Para él esto era un juego. Ella no era una maestra de genjutsu ni por asomo, pero no tenía por qué serlo. Todo lo que necesitaba era un solo segundo. Es un tipo con muchas herramientas, dijo, sintiendo un cosquilleo en la parte interior de la mejilla, donde se había cortado. Cuando vayamos a por él esta vez, ten cuidado con sus manos. Mantén la presión, no dejes que haga un plan. Los 2 hombres que estaban a su lado dieron su consentimiento y nuevamente se movieron para rodear al Nukenin. Los dedos de Tenten se crisparon a sus costados, estrujándose el cerebro en busca de un arma que usar mientras observaba nerviosamente al hombre mayor mirándola lascivamente como un depredador que persigue a su presa. Los 2 Chuunin se apresuraron y Tenten no tuvo más tiempo para pensar, cargó de cabeza mientras tejía un genjutsu simple e insidioso que siempre funcionaba en Lee, incluso si era por un breve momento. Con un violento movimiento de su mano, pólvora de fuegos artificiales fue arrojada entre él y el Chuunin a su izquierda antes de que se encendiera en una violenta explosión de chispas ardientes que hicieron que el hombre se tambaleara. Con un movimiento suave y rápido, Fukuro sacó su espada, y Tenten pudo sentir el estallido del sistema de chakra paralizado del hombre, viendo como una llamarada de los fuegos artificiales se prendió en la punta de su espada mientras la balanceaba, dejando un rastro de fuego tangible en el camino de su espada mientras se lanzaba hacia el hombre a su izquierda. Ahora, su chakra invadió su sistema a través del propio uso del hombre, deslizándose sin problemas en sus bobinas, y al igual que Lee, las bobinas se sintieron marchitas, arrugadas y casi atrofiadas. Él era como Lee. Era exactamente igual que Lee. El anciano se echó hacia atrás y empujó la espada hacia adelante, y ella torció lo que sus ojos vieron. Donde lo vieron y la estocada fue solo unos pocos centímetros más allá del costado. Vio el reconocimiento en los ojos del Nukenin, la sorpresa. Entonces lo vio sonreír, escapar. Su grito llegó demasiado tarde, el Chuunin que se había movido para aprovechar la apertura no fue lo suficientemente cauteloso, dejando caer la espada maestra sin un solo cuidado. Las manos del anciano agarraron rápidamente las muñecas del Chuunin, deteniendo las hojas kunai en seco antes de torcer violentamente las armas del agarre del hombre y tirarlo en un brazo antes de levantar su rodilla, colocándola contra su codo y cayendo, rompiendo la extremidad con un crujido repugnante mientras ambos hombres caían al suelo. Y en un solo y suave movimiento, Fukuro agarró su espada, rodó sobre sus pies, giró y cortó la garganta del hombre casi hasta la columna vertebral. Y así, en menos de un segundo, eran 2. Fukuro la miró y su sonrisa maliciosa se hizo más grande. ¿De verdad creías que no había superado esos pequeños trucos tan simples? Bastardo. El último de sus lugartenientes Chuunin rugió corriendo hacia adelante, enojado, descuidado y estúpido. Maldita sea.
maldijo Tenten, invocando un par de espadas con gancho de otro pergamino antes de seguirlo. Su enemigo sonrió, adoptando una postura defensiva. Su espada, a pesar de su tamaño, se movía casi demasiado rápido para que ella pudiera seguirla, manteniéndolos a ambos a raya y manteniendo con destreza una distancia óptima para que ninguno de los dos pudiera atravesar su guardia. Su juego de pies y las pequeñas batallas, momento a momento, para posicionarse se manejaban con una precisión desconcertante. Durante todo ese tiempo nunca perdió su sonrisa. Apenas se dio cuenta de esto, Fukuro finalmente dejó de jugar a la defensiva. Al parar un golpe de una de sus espadas, el anciano giró suavemente hacia la guardia del Chunin que estaba a su lado, permitiendo que una hoja kunai raspara su grueso acolchado de hombro antes de empujar la base de la espada hacia las costillas del hombre, sacando la hoja y atravesándola por el estómago de su sorprendido camarada para destriparlo antes de girar con fluidez para cortarla antes de que ella pudiera cortar su espalda expuesta. Luego avanzó. Tenten se enorgullecía de su dominio de todos los estilos de armas, era la base de su habilidad para el combate, pero en este momento se sentía superada. La forma del hombre era perfecta, sus ataques absolutamente implacables y la ventaja que tenía tanto en alcance como en fuerza en la parte superior del cuerpo no le dejaba espacio para respirar. Puede que ella fuera un poco más rápida en sus movimientos de espada, pero no era suficiente para superar sus considerables ventajas. Él asestó un golpe desde arriba y sus espadas de gancho finalmente atraparon su arma, obligándola a moverse hacia un lado, forzando una apertura, pero antes de que pudiera aprovecharlo, el ninja mayor golpeó limpiamente la guarda de su espada para estrellarla contra su mejilla. Ella vio estrellas, toda su cabeza daba vueltas y el dolor abrasador que atravesó su pecho hasta llegar a su hombro envió una línea de fuego a través de su cuerpo mientras caía al patio de la fortaleza con sangre acumulándose debajo de ella. Tenten abrió los ojos y vio la punta de una espada flotando frente a su cara. Su mano se levantó por reflejo, agarrando la hoja, con la esperanza de detenerla, solo para notar que no se movía mientras sus dedos eran cortados por su borde afilado como una navaja. Me dijeron que nunca podría convertirme en un shinobi. La voz de grava y piedra del maestro de la espada retumbó hacia ella. ¿Divertida sabías eso? El anciano se rió entre dientes. Demasiado débil, dijeron. No puede adherirse a las paredes, ni siquiera puede hacer un simple bunshin. Él se acercó más y ella pudo sentir la punta de la espada cortando un fino corte en su garganta mientras se presionaba contra el suelo. Se olvidaron, como tantos otros, que un shinobi no es más que una persona débil que encuentra formas de matar a los más fuertes. Sonrió. Me hizo perfecto para el trabajo, ¿no crees? Se escuchó un estruendo, el suelo tembló y una repentina ráfaga de viento casi los derriba a todos. El anciano tropezó, quitó su espada por un segundo y Tenten se apresuró a escapar, solo para que su piel la pisoteara en el pecho con una fuerza aplastante. Sintió que algo se rompía y la sangre brotaba de su garganta ahogada y de su boca mientras intentaba respirar. El anciano miró hacia algo detrás de ella que ella no podía ver, luego volvió la mirada hacia ella antes de sonreír con una sonrisa casi amable. Su espada se deslizó por su mejilla, casi como una caricia. Ella ni siquiera sintió el corte hasta que el calor de su propia sangre pegajosa fluyó hacia abajo y sobre su oreja. Algo para recordarme, dijo, sacando 2 pergaminos de almacenamiento de sus propios bolsillos. Tal vez la próxima vez me presentes a ese amigo tuyo al que te gusta atrapar con ilusiones. El hombre dejó caer otra bolita de humo y Tenten sintió que el peso se alejaba de donde descansaba sobre ella mientras tosía y escupía en el gas punzante, tropezando fuera de la nube nociva hacia un piso cubierto de plumas de búho. Shingen gruñó y todo su cuerpo se inclinó antes de que el anciano se obligara a enderezar su postura, empujando la patada alta de Ryoko y atacando con una ráfaga de puños de fuego rápido. La kunoichi esquivó y se movió, deslizándose entre muchos de sus ataques, pero unos cuantos más lograron atravesarlo, y a pesar de todas sus burlas sobre su edad, el anciano golpeó con fuerza. Cada golpe se sentía como si le hubieran arrojado una piedra y la hubieran golpeado con toda su fuerza. Ella se movió para blandir su Fuma Shuriken nuevamente, pero el anciano saltó y se envolvió alrededor de su extremidad, mientras sus piernas se enredaban alrededor de su cuello. Ella logró deslizar su brazo libre allí antes de que él asegurara la presa, haciendo imposible estrangularla. Aún así, el anciano se retorció, torciendo dolorosamente su brazo en la dirección incorrecta y Ryoko tuvo que dejar caer su espada con un grito de dolor.
Del dolor surgió la rabia. Y la rabia era un anestésico infernal. La chica de cabello plateado se movió como si estuviera poseída, estrellándolos a ambos contra el suelo, antes de patear hacia arriba con su pie, en una muestra de flexibilidad que habría enorgullecido a su sensei. La punta de su pie, que solía pegar a los árboles con chakra, formó una punta larga como una uña de chakra de viento puro. La pequeña hoja golpeó directamente debajo de las costillas del hombre mayor. Ella sintió que sus fuerzas flaqueaban por un momento, pero antes de que pudiera patear de nuevo, él la soltó, rodando lejos con una tos seca llena de sangre roja brillante. Se puso de pie, medio gruñendo de furia, medio sonriendo con sed de sangre, mientras se apresuraba a continuar el ataque. Shingen levantó los brazos, tomando nuevamente su postura de taijutsu antes de blandir sus manos como garras, corriendo hacia él y tomando sus muñecas antes de forzarlas a bajar a sus costados. Con una risa enloquecida, Ryoko empujó su cabeza hacia adelante, estrellando la corona de su cráneo contra el suave cartílago de su nariz con un crujido de hueso. Ella se echó hacia atrás, moviéndose para hacerlo de nuevo cuando el pie del anciano se levantó en una hazaña de flexibilidad aún más impresionante. El talón de su pie crujió contra su mandíbula, haciéndola morderse la lengua. Sintió que sus dientes se hundían, sus dientes blancos nacarados cortando el músculo en una agonía abrasadora y continua que se extendió desde su boca hasta las puntas de sus dedos mientras se tambaleaba hacia atrás. El anciano no se detuvo, moviéndose con el mismo pie, le dio una patada en el pecho y luego con el otro le barrió las piernas. Sus costillas golpearon con fuerza contra el pavimento cuando lo oyó sacar un cuchillo. Entonces no tuvo tiempo de sentir dolor, no tuvo tiempo de pensar en lo que se cortó y lo que se rompió. Su mano se levantó, y la hoja kunai que atravesó directamente su palma para sobresalir debajo de sus nudillos fue otra capa de agonía. Shingen giró la espada. La hoja que se clavó en su mano. Ella siempre fue de las que usaba lo que tenía disponible. Con un estallido de chakra, una espada de viento cruda, que apenas valía el esfuerzo, salió disparada del pomo del anillo del kunai, casi arrancándole el ojo al anciano, mientras la cubierta de espadas cortantes hacía cintas con la piel de su palma. Shingen se tambaleó hacia atrás y Ryoko se movió, lista para seguir atacando cuando algo la golpeó en el costado. Fuerte. Sintió que el aire salía de sus pulmones y golpeó el suelo con una nube de polvo levantada y la fuerza de la adrenalina de combate pura se drenó de ella antes de mirar hacia arriba, respirando con dificultad para ver a nadie menos que Kurotsuchi parado frente al ensangrentado Shingen. «Ya es suficiente», dijo la princesa Iwa, sosteniendo con una mano la espada envainada del daimyo. Ryoko gruñó. «Esa espada no es tuya, perra». Kurotsuchi la ignoró, agarró el bíceps de Shingen y lo ayudó a ponerse de pie con su brazo libre. «Realmente me he hecho viejo», escuchó lamentarse al shinobi retirado. Kurotsuchi le dio una palmadita en el hombro, volviendo sus ojos rosados hacia Ryoko que aún sangraba. Entonces, el horizonte explotó en un ciclón. La ráfaga de aire podría compararse con un huracán, los árboles se partieron y la fortaleza entera pareció sacudirse de sus cimientos mientras Kurotsuchi y Shingen tropezaban, luchando por mantenerse en pie mientras la fuerza total del viento casi los derribaba. La estudiante de Orochimaru tuvo un momento para reconocer su situación antes de correr como loca hacia su arma. A 2 pasos de distancia, una espada estalló de repente en su estómago. El dolor era más frío que cualquier otra cosa, y casi inmediatamente sintió que la fuerza le abandonaba las piernas mientras temblaban y luchaban por sostener su peso. La mano de Kurotsuchi la agarró del hombro antes de empujar violentamente a Ryoko fuera de la espada para que cayera al patio, con su ropa gris y su cabello plateado en una ruina sangrienta. Sus manos temblaban cavando en la tierra mientras intentaba arrastrarse hacia su propia arma. ¿Por qué estaba todavía tan lejos? «Vamos». Escuchó a la princesa Tsuchi gritar detrás de ella. «Uzumaki no se rendirá sin luchar». Lo último que vio Ryoko cuando su visión comenzó a desvanecerse fueron los 2 ninjas de Iwa corriendo hacia la explosión. La explosión y los vientos con fuerza de tifón habían arrasado por completo el bosque que lo rodeaba. Naruto observó cómo Anne y Sasori se liberaban de los escombros, ambos hombres se sacudieron el peso de los árboles, todavía lo suficientemente aturdidos como para darle al rubio tiempo suficiente para terminar su siguiente serie de sellos. «No, no lo haces». Ya sea por vuelo o pura suerte, Deidara no compartió la desorientación de sus compañeros de equipo, y el criminal de Iwa se lanzó sobre su monstruo construido. El rubio movió los pies, sus botas tocaron el suelo desnudo del bosque mientras su chakra se movía y fluía hacia el suelo.
pilares de madera brotaron, sus puntas se volvieron puntiagudas mientras se retorcían y se enrollaban formando un escudo sobre él mientras también se extendían para intentar cornear al ninja de Iwa. Escuchó al hombre maldecir, una rápida serie de explosiones y crujidos de madera anunciaron su frustrada retirada mientras Naruto terminaba sus sellos y plantaba ambas manos sobre el suelo. Kuchi-ose no Jutsu. Vertió todo el chakra que se atrevió a ahorrar en la técnica, su modo sabio desapareció tan rápido como llegó antes de que disipara el segundo de sus clones, dejando solo el último. Será mejor que aproveches la oportunidad. Las nubes de humo eran enormes, envolvían las cosas y Naruto sintió que el aire pasaba rápidamente a su lado mientras se elevaba hacia el cielo. Ya era hora, se quejó gruñonamente la voz retumbante de Gamabunta, mientras el sapo jefe de color rojo sangre fumaba su pipa junto a sus dos hijos ligeramente más pequeños. Naruto se encontró con fuerzas para sonreír. Oh, vamos, soy el titular del contrato más fácil que hayas tenido. El más aburrido, diría yo, replicó el sapo jefe. Las nubes finalmente se despejaron, permitiendo que el mundo viera los 5 sapos enormes llamados al mundo cuando Naruto sintió 2 pequeños cuerpos aterrizar sobre sus hombros. Muy bien, muchacho. Dijo mamá sapo. Estamos listos. Concluyó papá sapo. Podía sentir su emoción, ese zumbido revelador de energía que recorría sus cuerpos y se inyectaba en sus voces. Él asintió. Tengo el modo sabio cubierto por ahora. Necesito que ustedes dos tomen ángulos. Mantengan a Deidara lejos de mí. ¿De quién? El tipo con la boca sucia, señaló Naruto, completamente impenitente ante el sapo más justamente indignado que estaba a punto de caer sobre el ninja de Iwa como un saco verde de ladrillos. Entonces notó que la nube de vapor crecía debajo y las fuerzas se desviaban de su avance hacia la fortaleza para atacarlo a él y a sus sapos. Vamos. Saltó de la cabeza de Gamabunta cuando un monstruo de vapor se elevó desde el bosque destruido de abajo, la forma medio liberada del Bijulu de 5 colas se levantó para encontrarse con el sapo jefe y 2 de sus hijos y otros 2 saltaron para interferir contra la fuerza que se aproximaba de Chunin. Naruto cayó al suelo como un meteorito, oyendo el agudo chillido del sapo mamá y papá cantando en algún lugar detrás de él mientras estallaban explosiones como fuegos artificiales baratos. Para su sorpresa, encontró a Aang corriendo hacia él, con la nube de vapor del Bijulu todavía atada a su mochila de vapor. Parece que el Jinchuriki habían aprendido un nuevo truco desde la última vez que pelearon. Sin inmutarse, el rubio enfrentó a su enemigo de frente, ahora con todo el poder del modo sabio para igualar la monstruosa fuerza del anfitrión de Gobi golpe a golpe. Chocaron entre sí como 2 trenes que se aproximan, la gran potencia de su primer golpe destrozó la armadura del brazo y el puño de Aang y desgarró los guantes de las manos de Naruto como si fueran papel de arroz. El sonido por sí solo casi ensordeció al rubio mientras apretaba los dientes y se lanzaba a una batalla de taijutsu que habría matado a casi cualquier otra persona en la nación de inmediato. Aang era implacable, sus ojos ardían como pozos de ira y sus iris brillaban como pinchazos de odio. Hubo un movimiento detrás de él, y en un solo movimiento fluido, Naruto se agachó bajo el golpe de Aang y empujó ambos brazos hacia ambos lados de él. Futon. Daitopa, los vientos respondieron a su llamado, se canalizaron a través de todo su cuerpo y estallaron de sus manos en una explosión que envió a Aang patinando hacia atrás, sus piernas tallando zanjas en el suelo mientras Sasori se anclaba al suelo con sus muchas extremidades delgadas. Con una velocidad cegadora, el rubio atacó, usando la distancia entre él y el Jinchuriki para atacar a su compañero de equipo comparativamente más débil. Sintió que el corazón de Sasori tartamudeaba por la sorpresa y el miedo ante la gran velocidad, un segundo antes de que sus puños se estrellaran contra el diafragma del ninja Suna, destrozando el chasis de su traje de marioneta en una lluvia de metal retorcido y astillas de madera. Para su crédito, el maestro de las arenas rojas se recuperó rápidamente, todas las armas restantes del traje se rebelaron y cortaron el aire entre ellos para hacer algo de distancia mientras Naruto lo perseguía, escuchando los pasos pesados y que rompían el suelo de Aang tras él. Entonces una sombra cayó sobre ellos desde arriba y Naruto tuvo que interrumpir inmediatamente la carga mientras un budo con jinete invocador barría el suelo en el que había estado parado. El búho era grande, como los búhos invocados, y estaba blindado con metales ornamentados que brillaban con runas talladas.
El que Tenten había llamado Fukuro, el maestro de la espada, iba montado en su lomo. La sonrisa arrogante que había mostrado antes había desaparecido mientras lo miraba fijamente. Hubo un estallido repentino y ensordecedor, un destello cegador y Naruto reconoció que en algún lugar alguien había lanzado una granada aturdidora lo suficientemente cerca como para alcanzarlo. Afortunadamente, la naturaleza no necesitaba ver ni oír. Sintiendo a los ninjas mientras todos aprovechaban la apertura percibida, Naruto sacó dos kunai, usando ambos para parar un golpe de la espada de Fukuro, y luego bloqueó suavemente la lluvia de armas arrojadas de Sasori, todas sin duda envenenadas. Fue apenas un poco demasiado lento para evitar por completo el ataque de An. El puño del Jinchuriki lo golpeó en la mandíbula inferior, sintiendo que era demasiado débil para arrancarle completamente la mandíbula del cráneo. Naruto tomó represalias con una patada giratoria, que atrapó al monstruo e iba de lleno en la mandíbula. La máscara blindada se agrietó con el sonido del metal desgarrado. El rubio encontró su equilibrio, con el kunai encendiéndose con el silbido de las hojas de viento mientras parpadeaba para volver a enfocar su visión borrosa. Al golpear a Fukuro, el hombre mayor se apartó y Naruto lo vio dejar caer algo al suelo. Fuera lo que fuese, en el segundo en que respiró lo golpeó como un tren, todo su sentido de orientación, incluso arriba y abajo, recibió un golpe, el mundo giró y solo mediante el uso de un kawalimi ultra rápido pudo escapar antes de que otro de los devastadores puños de An lo conectara. No iba a poder seguir con esto. Como para cimentar esa misma realidad, sintió dos cuerpos más acercándose rápidamente, uno que reconoció bien. Dando vueltas sobre sus talones, su hoja kunai golpeó la espada de Magohiro con un sonido metálico de acero resonante y a través de una visión ligeramente mejor, el rubio se encontró con los ojos rosados de Kurotsuchi. Sintió el pico en su chakra, y observó mientras lo sostenía solo por un momento, lo suficiente para darle una pequeña advertencia antes de que escupiera un fajo de lava caliente y fundida directamente de su garganta hacia su cara. Él se giró hacia un lado, dio una voltereta para esquivar el ataque y la pateó con fuerza. Con o sin advertencia, eso podría haberlo matado fácilmente si hubiera sido un segundo demasiado lento. Lo habría matado si ella no le hubiera advertido. La princesa Iwa tropezó, perdiendo el equilibrio por completo y aterrizó sobre manos y rodillas. El otro se hizo notar entonces, plantándose entre el rubio y Kurotsuchi y tratando de derribarlo más atrás con una patada muy fuerte en el pecho. El golpe conectó, pero este tipo no era An, y al modo sabio no le importó. Agarrando al ninja de Iwa por el tobillo, arrojó al hombre a un lado, enviándolo a volar al menos 30 pies antes de enderezarse y aterrizar con una voltereta. Los otros tres se apresuraron y Naruto descubrió que apenas tenía tiempo para respirar, y mucho menos pensar. «Muévete, muchacho». El grito de Gamabunta fue algo bienvenido, e inmediatamente el rubio saltó cuando el sapo jefe arrojó lo que solo podía describir como un océano de agua, arrojándolo directamente sobre los enemigos que lo atacaban. Naruto se acercó, agarró el kimono del sapo jefe y se levantó mientras luchaba por recuperar el aliento. Pudo ver a dos de los hijos de Bunta reteniendo la aparición de Gobi. Los dos sostenían pergaminos pulsantes recubiertos de chakra en una especie de rito de sellado de sapo. Pero no se sostendría. «Tenemos que correr», susurró. «Aquí no podemos ganar». El sapo jefe asintió, sin decir palabra antes de dar un único y poderoso salto. La sombra de Bunta parecía devorar la luz del sol, elevándose hacia el cielo antes de caer directamente frente a los muros de la fortaleza, aplastando. Naruto ni siquiera sabía cuántos Iwa Shinobi había bajo sus pies. «Dame fuego». Una chispa de Naruto encendió el aceite que escupió Bunta y transformó el bosque en un infierno. Se giró y miró hacia la pared, donde Kyofu todavía estaba luchando encima de su lagarto invocado. «Kyofu», gritó, y por algún milagro, a través del estruendo de la batalla, ella lo escuchó y se tomó un momento para mirar hacia arriba. «Llámanos. Nos vamos». Ella asintió y luego señaló hacia el patio. Naruto miró y sintió que su corazón se hundía en su estómago. Ryoko y Tenten. Ambas yacían en el suelo del patio, ensangrentadas y golpeadas. Podía ver claramente a Tenten moverse, pero Ryoko. El rubio apretó los dientes y apretó los puños con fuerza. «Maldita sea». Saliendo corriendo de la espalda del sapo jefe mientras la invocación formaba una pared viviente literal con él y dos de sus hijos, el usuario de Mokuton se apresuró a entrar y, con una nube de humo, más de 2 docenas de clones se unieron a la pelea y se movieron de inmediato para reunir a tantos heridos como pudieran. Corriendo hacia el lado de Ryoko, tomó a su compañera de equipo en sus brazos mientras otro de sus clones fue por Tenten. Se escuchó el llamado al retiro.
Debajo de la batalla, en las fortalezas del nivel inferior, el último clon restante abrió los ojos. Parece que el jefe no lo necesitaría después de todo. No significa que no pudiera hacer su parte. El clon juntó sus manos y el chakra comenzó a girar entre sus palmas. Kurotsuchi rompió la superficie del agua con un jadeo estrangulado, escuchando a otros hacer lo mismo cerca de ella. ¡Hijo de puta!, gritó a lo lejos una voz que reconoció como la de Fukuro, farfullando y tosiendo. ¿Es esto saliva? ¿Esa maldita rana me escupió? Ella tosió, tragando agua. Por favor, sea agua. Shingen. Logró finalmente decir con voz ronca. Estoy aquí, señora Kurotsuchi, susurró el anciano a su lado. Ella abrió los ojos, él estaba golpeado, herido y lucía mucho peor, pero estaba vivo. Su orden llegó con facilidad. Organiza las fuerzas que quedan, tenemos que seguir persiguiendo. Su llamado fue interrumpido cuando un infierno ardiente y arremolinado se tragó el horizonte. Toda la fortaleza de la frontera norte se erigió en una tormenta de vientos aulladores y llamas furiosas, mientras los hombres eran arrojados como muñecos y otros gritaban, quemándose hasta morir. Kurotsuchi se quedó mirando el infierno desatado, sintiendo cómo el agua goteaba y caía de su pelo, el barro y el agua se filtraban a través de su ropa y se pegaban a su piel húmeda y fría. Hombres y mujeres gritaban a su alrededor, presas del pánico, el dolor y los gritos de ayuda. Se preguntó, distante, si esto era simplemente una visión más pequeña de cómo sería su victoria al final de este camino empapado de sangre. Y ella no sabía qué era más deprimente. El hecho de que tal cosa pudiera ser cierta. O el hecho de que ella no podía sentirse cómoda con esa idea.